Esa es la idea del Estado plurinacional, reconocimiento de la diversidad de culturas, de la diversidad de instituciones, de la diversidad de civilizaciones, de la diversidad de idiomas, en igualdad de condiciones y en complementariedad y enriquecimiento mutuo. Es una lectura vanguardista de la convivencia de pueblos, culturas y civilizaciones. Ciertamente es el primer Estado plurinacional del mundo que coloca en la Constitución eso. Hay elementos que ya han sido practicados por otros estados en la parte lingüística. Canadá, Bélgica, la India, pero donde sí somos vanguardistas es para América Latina en la igualdad de culturas y pueblos y de idiomas. Ahí somos vanguardistas. Pero además, en el mundo somos vanguardistas porque reconocemos varias matrices organizativas, varias civilizaciones, varias maneras de entender el mundo, de entender la técnica, de entender la salud, de entender la naturaleza, de entender la justicia. Y esas las hemos colocado en la Constitución. Es una Constitución del siglo XXI, que sincera al Estado con la sociedad, que sincera a la sociedad con su Estado, y que sin complejo alguno, al contrario, apoyándonos como fuerza productiva en nuestra diversidad, nos proyecta hacia el siglo XXI. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas. Voy a intentar responder en breve a cada una de ellas. La pregunta del compañero: ¿por qué no la reivindicación de autodeterminación nacional? ¿No? La autodeterminación nacional tiene una enorme diferencia con el concepto de libre determinación que está en la Constitución. Y la Constitución habla de la libre determinación de los pueblos y se diferencia de la autodeterminación. ¿Por qué? Porque en el debate político contemporáneo, autodeterminación significa la construcción de un otro Estado separado. Yo recuerdo que este debate se dio con fuerza en los años 80 y 90. Y de hecho yo participé de joven en ese debate, humildemente, siguiendo a muchos líderes indianistas que eran nuestros profesores. Y claro, al interior del movimiento indígena habían dos opciones. Opción una, que se remontaba un poco a la influencia del profesor de todos, que es el hermano Fausto Reinaga, es decir, ya que el Estado boliviano nos discrimina, el Estado boliviano nos margina, el Estado boliviano mata nuestra cultura, que lo hacía, entonces los indígenas construiremos nuestro propio Estado. Y de ahí surgió la tesis de la autodeterminación de los pueblos indígenas, es decir, la construcción de estados separados. Pero había en ese mismo momento otro debate. Ya que el Estado nos discrimina, ya que el Estado nos margina, ya que el Estado nos destruye como cultura, tomemos el Estado para transformarlo y garantizar la igualdad de todos. Es un debate político muy fuerte, ¿eh? ¿Dónde está el compañero que me preguntó? Allí. Es un debate fuerte, del debate de los años 80 y los años 90. Muy importante, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que sucedió con los hechos? Más que en el debate teórico, la práctica que nos fue mostrando.
que el movimiento indígena optó por la segunda vía. Optó por la segunda vía el momento en que, el año 95, cuando se funda el Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, se decide, vamos a tomar el poder del Estado. No vamos a crear otro Estado, sino vamos a tomar el poder del Estado para transformar el Estado. Y yo creo que eso es un hecho de mucha lucidez histórica, porque eso postuló al movimiento campesino indígena en dos horizontes, con voluntad de poder, pero además con voluntad de hegemonía moral e intelectual. Es más fácil separarse, es más difícil liderizar, porque requiere tener fuerza para empujar al adversario y tener capacidad de juntar al amigo. Doble trabajo. Eso lo cumplen solamente algunas clases sociales en la historia de nuestro país. Y ahí está la gran virtud histórica del movimiento indígena campesino. En vez de optar, nos separamos y construyo solo algo mío. No. Lo que voy a hacer es ganarme al resto de la sociedad para yo liderizar y vanguardizarlo. Es decir, había una lectura de liderazgo nacional, de liderazgo moral e intelectual, es decir, de hegemonía, en el sentido gramsciano, no como lo usan algunos comentaristas de televisión, que en verdad no entienden de qué están hablando, ¿no? Entonces, es un debate muy interesante. Se ha escrito poco sobre ese debate entre indianistas, entre dirigentes, pero yo creo que en ese momento que el movimiento indígena opta por tomar el poder del Estado, no solamente que supera a la COP había optado por entregar el poder del Estado al MNR, los mineros insurrectos. Supera eso, se dice, yo voy a tomar el Estado como movimiento indígena, no a través de un intermediario. Primera superación. Y la segunda superación lo dice, voy a articular a Bolivia entera en torno a mí, ¿no? Y los resultados del 67% demuestran que esa fue una lectura estratégica de los líderes. No se equivocaron, no nos equivocamos, ¿no? Y entonces ahora, ¿qué estamos sucediendo? Estamos construyendo un Estado, ¿sí?, a partir de un núcleo indígena popular, ¿no? El eje articulador del Estado es lo indígena. Ese es lo novedoso, es el de indígena. El indígena, para asumir ese papel de articulador o de liderazgo, no ha tenido que separarse del mestizo, como proponía el indianismo inicialmente, sino que lo que ha hecho es ganarnos a los mestizos, conquistarnos a los mestizos, y reconocer en el indígena al líder que defiende mi interés como mestizo. Mucha cosa en la historia, y eso lo ha hecho evidentemente el presidente Evo en estos años. Tiene razón el compañero que me aclara que la Constitución reconoce la jurisdicción indígena campesina originaria. Es el concepto preciso, yo recojo la observación. Yo usé el concepto de justicia comunitaria porque es más comprensible, pero en precisión y en rigor corresponde, como dice el compañero, jurisdicción indígena campesina originaria, como una otra racionalidad jurídica de las cosas que se complementa y ensambla en todo el ámbito jurisdiccional. No solamente está el capítulo de jurisdicción indígena, sino también en el Consejo de la Magistratura, en el Tribunal Constitucional. Fundamentalmente en su construcción y en sus normas está esta convivencia y articulación de las dos lógicas jurídicas que tiene el país. Pregunta otro compañero, el reconocimiento a la seguridad individual y colectiva presente en la nueva Constitución. Hay un capítulo muy importante que es el capítulo segundo, derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales constituyen el resumen más progresista de las constituciones del mundo, porque recoge
en la totalidad de sus artículos, el conjunto de los derechos universales de los seres humanos reconocidos por las Naciones Unidas. Los recoge en el ámbito individual y en el ámbito colectivo. Recoge los derechos de primera generación, los derechos políticos, los derechos de segunda generación. Primero, los derechos jurídicos, primera generación; segunda generación, derechos políticos; tercera generación, derechos sociales; y cuarta generación, que casi no está presente en ninguna constitución, que son los derechos colectivos. Lo que ha hecho la Constitución es colocarse a la vanguardia de las constituciones. Ha recogido la totalidad de los derechos fundamentales de los seres humanos que la ONU ha trabajado y incorporado los colectivos que no están presentes en muchas constituciones, ¿no? Y que nosotros las hemos incorporado. Si aquí está esa convivencia entre lo individual, derecho a la propiedad, derecho al trabajo, derecho a la seguridad, derecho a la opinión, derecho a la asociación, derecho al pensamiento, derecho a la sindicalización, con lo colectivo, derecho al reconocimiento de mi historia, de mis procedimientos, de mi cultura y de mi nación histórica. Pregunto a otro compañero, me han olvidado tu pregunta, mi hermano. Ah, sí, sí. Sí, miren, he hecho una pequeña trampa yo, que es reservarme este debate de lo que he denominado la base material del Estado plurinacional, para que me inviten nuevamente los atucos en algún momento, ¿no? No lo he tocado deliberadamente, ¿no? He escrito algunas cosas sobre eso, que en la vice te los pueden regalar, pero quisiera venir a dialogar con ustedes de este tema de la base material. Te resumo en breve este tema de la base material del Estado plurinacional. La economía plural, ¿no? Que no es economía mixta, ojo, ¿ah? Si tú te remontas a la época del nacionalismo revolucionario, del capitalismo de Estado, se hablaba de economía mixta, es decir, la estatal y la privada empresarial. Se suponía que todo, artesanos, pequeños comerciantes, microempresarios, campesinos, comunarios, todos iban a extinguirse para convertirse o en asalariados del Estado o en asalariados de la empresa privada o empresarios privados. Era la lógica de la homogeneización de obreros y proletarios. Por eso economía mixta. El concepto que utilizamos nosotros es la economía plural. ¿Qué significa? Hay Estado y habrá Estado. Hay empresariado privado, inversión privada, local y extranjera, ¿sí? Pero también habrá economía social, cooperativa. Pero también habrá economía comunitaria. Pero también habrá los pequeños productores. Es decir, la diversidad del abanico de formas de producción, de formas de propiedad y de actividad laboral compleja que tiene Bolivia. En Bolivia solamente